metabolismo de los hidratos de carbono, ya pasamos por los fosfatos de alta energía, ¿sí? Y ahora vamos a la glucólisis. Entonces, hay glucólisis aeróbica y hay glucólisis... Ay, yo me estaba compartiendo pantalla. Bueno, pongámosle aquí la cámara. Si se pega el audio, me dicen, por favor. ¿Ahí están viendo? No. No están viendo. No, nada. Ya. Entonces, espera un momentico. ¿Cómo, profe? Bueno, entonces, vamos a metabolismos de los hidratos de carbono. Digamos que hay una transición en esos metabolismos que pasa por los fosfatos de alta energía, ¿sí? Pero realmente el central del metabolismo de los hidratos de carbono se llama glucólisis, ¿sí? Glucólisis. Esa glucólisis es tomar la glucosa que se produce a partir de las harinas y de las azúcares, por eso la gente dice que la glucosa es un azúcar, y va a entrar a la célula. Ella viene, ustedes están viendo la presentación que yo tengo aquí. Sí, señor. Listo. Entonces la glucosa viene por el torrente sanguíneo. Aquí hay una gran cantidad de glucosa que viene por el torrente sanguíneo, o sea, el, 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 digamos que la arteria lo que trae es glucosa, trae oxígeno y todas las sustancias que vienen dentro del sistema vascular. Pero por ahí también se transportan pues, sustratos energéticos, ¿cierto? Entonces, en este caso viene glucosa. Y esa glucosa ya se hizo del procesamiento de los carbohidratos y las harinas, ¿sí? Ya les dije que en términos de aporte energético, esa es la misma vaina comer azúcar que harina. Lo que pasa es que a mayor contenido de azúcar, mayor producción de glucosa. Entonces, cuando la glucosa viene en sangre, esta es una célula, por ejemplo, esta célula es un miocito, o sea, este es el músculo que está conformado por una serie de células y el músculo se empezó a contraer porque está empezando a hacer actividad física. Llámese traper, barrer, trapear o trotar. Cualquiera de las cosas, eso lo que está sucediendo es que la célula necesita energía, ¿cierto? Resulta que empezó a trotar y llevamos los primeros elementos o sea, llevamos los primeros segundos de trabajo. ¿Sí? Espera un momentico. Ahora sí. Interruptos que no falten. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, claro. Sí, bro. Listo. Sí. Entonces, la célula tiene aquí una mitocondria, ¿sí? Que en este momento no la vamos a tocar. Pero dentro de la célula, que es la célula que se está contrayendo, ¿qué hay adentro de la célula para poderse mover los primeros segundos? ¿Qué tiene la célula ahí ya disponible? La ATP. Tiene ATP, ¿cierto? Y tiene fosfocreatina. Entonces resulta que ya pasaron los 15 segundos y ya la célula dice, amiguito, me quedé sin fosfatos de alta energía. Y este señor me está pidiendo todavía, o sea, se está moviendo y yo necesito contraerme porque él se está moviendo. Entonces ahí lo que va a pasar es que la glucosa va a entrar a la célula, ¿sí? Entonces esta glucosa hace un proceso mediante el cual ella ingresa a la célula, ¿sí? Acá. Ah,
una flechita más bien. Esta glucosa va a entrar a la célula. Ojo, que estos mecanismos que yo les estoy explicando acá son mucho más complejos desde el punto de vista químico, pero digamos que lo más importante es que ustedes sepan como los pasos principales, ¿cierto? Entonces, esta glucosa va a entrar a la célula por medio de unas enzimas y otros procesos de difusión pasiva y activa. Entonces, la glucosa entra a la célula y cuando entra a la célula empieza el proceso que se llama glucólisis. Se los voy a poner aquí entre paréntesis. Entonces la glucosa, ¿sí?, entra a un proceso que se llama glucólisis, pero no sería aquí, sería como cuando entra a la célula. Entonces vamos a ponerlo por acá. Acá. Entonces aquí él me va a hacer la glucólisis. Va a entrar a la célula. Pero vamos a suponer que usted no está comiendo, usted está ahí quieto, perdón, usted no se está moviendo, está quieto, pero está comiendo como una vaca, ¿sí o no? Y entonces se puso a comer los maicitos y las papitas y la vaina. Resulta que usted está quieto. Esto ya se llenó de de ATP, ya está, tiene los fosfatos porque usted no se está moviendo. Además, tiene una cantidad de glucosa adentro que él va a aprovechar de entrada. Pero usted tiene un poco de glucosa aquí porque está comiendo, porque se comió un dulce y no necesitaba. Entonces esta glucosa se va a ir acumulando y va a seguirse almacenando hasta que se va al hígado. Y en el hígado esa glucosa me va a producir, ¿cierto? Me va a producir, se va a un proceso que se llama glucogénesis. Y vamos a poner la fecha aquí. Vamos a suponer que este es el hígado y ahí va a ser glucógeno. Glucógeno ¿Cómo, hepático. profe? Glucógeno. Glucógeno, glucógeno hepático. Se los voy a escribir aquí, ¿sí? Entonces, glucógeno, ¿sí?, hepático. A ver, 14. Glucógeno hepático, ¿sí? Entonces, como yo no me consumí esa glucosa y la célula no se está moviendo, entonces toda esa glucosa se va almacenando y se va a el glucógeno hepático. Porque la glucosa que está aquí en sangre no se puede mantener en altos niveles de acá de glucosa, porque esa glucosa es muy dañina cuando están en altas concentraciones, ¿ya? Quien hace que esos niveles de glucosa se disminuyan para entrar la glucosa a la célula o para entrar la glucosa a la célula, pues va a ser la insulina. La insulina es la que permite que usted no tenga tanta glucosa en sangre y se vaya para la célula. O si usted o si está hay mucha glucosa en sangre, ahí también está el glucagón, que es el que va a hacer que ese glucógeno, que esa glucosa se vuelva glucógena y se almacene ahí. Pero resulta que usted siguió consumiendo mucha glucosa y el glucógeno hepático ya está lleno. ¿Qué hace el organismo? Sencillo. Dice, bueno, amiguito, va a seguir comiendo. Entonces él dice, bueno, listo. Entonces coge, estas reservas se llenan. Pero digamos que vamos a correr esto para acá. Ya. Estas reservas se llenan. Pero ya no, el glucógeno hepático dice, es que ya tengo mucha glucosa, o sea, yo ya no tengo más. Entonces esa misma glucosa se va a convertir en grasa. Entonces básicamente la grasa es una reserva de glucosa que la gente no se consumió y por eso hoy se vuelve grasa, se va a volver lípido, ¿cierto? O tejido graso. ¿Queda ¿Cómo, claro ese profe? proceso? Tejido graso o lípido.
Aquí está. ¿Se vuelve grasa o se vuelve lípido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no le consumió esa glucosa que tenía ahí. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, una pregunta. Señor. Y como dice usted ahorita, la insulina, ¿en qué requiere ahí? La insulina es la que permite que cuando la glucosa está muy alta, él lo que hace es distribuir la glucosa al interior de las células. Entonces, cuando una persona es diabética, lo que quiere decir es que la insulina no funciona, entonces la glucosa va a quedar en el torrente sanguíneo. Y eso es un problema, porque esa glucosa en altas concentraciones en el torrente sanguíneo afecta el sistema cardiovascular, el sistema vascular, y afecta a otras células. Entonces ella no puede quedar en altas concentraciones. Por eso la gente debe consumir insulina, porque hay unas personas que la producen y no le funciona y hay otras que no la producen. Entonces lo que necesitan, y eso depende del tipo de diabetes, necesitan insulina para poder movilizar glucosa al interior de las células. ¿Ya? Y ahí, pues, dependiendo la cantidad, ¿verdad, profe? Sí, sí, obviamente dependiendo de la cantidad, pero lo importante es que su páncreas, por eso es un órgano del que la gente no habla mucho, pero el páncreas es muy necesario porque el páncreas te genera insulina y te genera glucagón, que son importantes para controlar la glucosa en sangre, ¿sí? Gracias. Entonces, cuando usted come demasiado dulce, usted satura el organismo de glucosa. Y cuando ese carbohidrato es simple, usted satura el organismo de glucosa y eso va haciendo un deterioro en los tejidos. Entonces es importante por eso también mantener eso. ¿Qué hace el organismo? ¿Qué es lo que hace la actividad física? Hombre, que si usted consumió mucha glucosa hoy, esa glucosa ni siquiera llega a ser glucógeno hepático porque usted se consume esas calorías empezando a hacer ejercicio. Pero si usted no lo hace, pues ella se va acumulando y va a hacer todo este proceso. Entonces, la glucosa tiene tres caminos. O se mete a la célula a hacer glucólisis, o se va al hígado y se vuelve glucógeno, o se convierte en grasa. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando la glucosa va a entrar a la célula, hace glucólisis, o sea, todo lo que sea lisis es degradación. Todo lo que sea lisis es degradación, ¿cierto? Entonces, glucólisis es degradación ¿de qué? De la glucosa. Entonces, esa glucosa va a entrar aquí. Y aquí también hace dos cosas. Si entra aquí y no necesitaban ATP porque los fosfatos están llenos y ya está llena de glucosa, aquí también hay glucógeno celular. O sea, ella también se puede almacenar en glucógeno, ¿cierto? Pero vamos al caso en que la persona está trabajando, pasó sus 15 segundos, siguió caminando, necesita mucho ATP, le están pidiendo ATP. Entonces, la glucólisis se divide en dos, pero ojo, son dos glucólisis aparte. Es la misma moneda de glucosa, ella va a entrar aquí, ¿sí? A la célula a hacer su glucólisis. Si usted trabaja hasta los 5 minutos, ella simplemente va a utilizar la glucosa y no necesita el oxígeno para producir energía. Pero si usted pasa de los 5 minutos, esa misma glucosa que entró por aquí, esa misma molécula que entró acá, va a seguir su camino y se va a meter a la mitocondria. Y ahí en la mitocondria sí va a utilizar el oxígeno. Pero si solamente llega como hasta los 5 minutos, entre los 3 y los 5 minutos, pues simplemente va a utilizar una glucosa que no necesita oxígeno. ¿Sí me hago entender? ¿Queda claro esto que les estoy diciendo? Entonces, es una suma. Viene por el torrente sanguíneo la glucosa y aquí está la célula. ¿Sí? La célula. Entra a la célula. Si yo no trabajo sino 5 minutos, me consumo la glucosa sin entrar en la mitocondria de la célula. Pero si yo sigo trabajando, la misma glucosa que se produjo aquí, los mismos productos que se produjeron en esta glucólisis, van a entrar a la mitocondria de la célula y van a seguir produciendo energía. ¿Claro eso? Es importante que lo entiendan, porque a veces a uno le enseñan, no, es que hay dos glucólisis, la aeróbica y la anaeróbica, y uno es,
pensando que son dos glucosas diferentes y es la misma glucosa, solo que llega a un proceso o se queda en uno. Álvaro. O sea, profe, que cuando hay una exigencia física más alta, ella directamente va a la mitocondria. Claro, cuando usted ya sobrepasa los 5 minutos, ya esa energía que usted produce ahí no le da. Entonces él lo que hace es, de todas maneras, hace glucólisis anaeróbica, te va a dejar 2 monedas de ATP y sigue para la glucólisis aeróbica a producir más energía. Entonces ahí sí lo que va a pasar es ahí se devuelve el proceso, ¿cierto? Hasta los 30 minutos yo utilizo esto. Como hasta los 15 minutos utilizo glucosa en sangre, pero ya la glucosa en sangre se acabó. ¿Qué hace el organismo? Se va a la segunda reserva, al glucógeno hepático. Cuando el glucógeno hepático se está acabando y una persona, digamos, tiene muy poco glucógeno hepático cuando hace actividad física casi todos los días, porque no tiene esa reserva, porque se la gasta casi todos los días. Entonces, cuando terminó eso y ya va a los 30 minutos, ya no tiene tampoco glucógeno hepático. ¿De dónde gasta la energía? Después de los 30 minutos, se va a la grasa. Y entonces la grasa se devuelve, se mete a la célula, ya no en forma de glucosa, sino de ácidos grasos libres, pero hace el mismo proceso para producir también ATP, pero lo que hace es sacar de la grasa, porque ya pasaron 30 minutos, ya dice, mijo, me consumí esta, ahora necesito de acá, y empieza a sacar de la grasa, y así es que uno baja de peso. ¿Vieron? Sí, profe. Sí, claro. Ok. Entonces esa Profe. glucosa, señor. Luego de que se agote también el porcentaje de grasa que uno tenga en el cuerpo, ahí es cuando se dice que empieza como a consumir el músculo como tal. Sí, que eso es muy difícil que se logre nosotros con el consumo y la sustancia y todo lo que tenemos. Sí, es muy difícil que se logre, pero básicamente esa sería como la, la respuesta, sería como la apreciación, ¿cierto? Y es, sí, sí, yo me consumo todo esto y sigo necesitando. Llega un momento en que él deja de gastar la grasa y se va a gastar la proteína, como después de la hora y media, 2 horas. ¿Por qué? No se sabe, debería, o sea, porque uno diría, pues entonces yo hago actividad física 4 horas y quemo toda la manteca. Pues no, no funciona así. O sea, llega un momento en que si él sigue gastando mucho, como el proceso de la grasa se demora tanto, parece que el de la proteína es más rápida también. Entonces lo que va a hacer es que finalmente, pues él dice, no, amiguito, pues venga, yo echo mano a la proteína. ¿Mm? Por eso es que usted ve niños desnutridos y son barrigones. Ese está consumiendo el músculo. Entonces, vamos ahora sí con la glucólisis. ¿Cuál es el primer punto? Glucólisis anaeróbica. No se requiere oxígeno para producir ATP, para fosforilizar la ATP. Entonces, ¿qué pasa? Esta glucosa entra aquí y esta glucosa cuando entra aquí toma 2 vías o se divide en dos. Una molécula de glucosa, vamos a hablar de una sola, se divide en dos. ¿Listo? Se divide en dos moléculas de fructosa. En dos moléculas de fructosa. ¿Listo? Entonces ella trae una cadena, eso se llama glucosa 6-fosfato, y luego pasa a una fructosa 2,3-fosfato. O sea, lo que hace es dividirse. La fructosa es más pequeña que la glucosa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 2 vías por las que va a suceder lo mismo. Una molécula de glucosa se va a dividir en dos moléculas de fructosa, de una fructosa más pequeña. ¿Listo? Profe, la molécula 1 y la molécula 2, ¿qué nombre tienen? Fructosas, ¿Cómo, profe? fructosas. O sea, ellas, ya les voy a mostrar un esquema más complejo. Lo que pasa es que a mí no me interesa pues que ustedes se aprendan todo el nombre de la reacción. ¿Sí? Pero aquí vamos a decir que se divide en dos fructosas. ¿Listo? O sea, una fructosa por aquí
y una fructosa por acá. ¿Listos? Profe, y si Entonces, son 6, ¿dónde caería el otro fosfato? ¿el otro fosfato? No se enreden ahora con fosfatos. Por ahora no hemos sacado todavía, no hemos producido ATP. En este momento estamos cogiendo algo para poder producir ATP. Entonces, una molécula de glucosa en el proceso de la glucólisis se va a dividir en 2 fructosas. ¿Queda claro? Entonces, la glucólisis anaeróbica, no hemos entrado en la mitocondria. Hasta que no entre en la mitocondria es un proceso que es anaeróbico, o sea, que no se da en presencia de oxígeno. Entonces, esta fructosa va a tener una serie de degradaciones. Entonces, ella se produce gliceraldehídos, cetonas, dihidroxiacetona. Él tiene como unas 15 o 20 reacciones químicas aquí. Pin, 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 pin. Y va bajando de reacción en reacción. ¿Sí? Aquí. Pam. Varias reacciones. Varias reacciones. ¿Sí? Aquí iba, y cada una de estas tiene una degradación y se va volviendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llega a producirse piruvato. Hasta que llega a producirse piruvato. Entonces, ¿qué es la glucólisis? ¿Qué es la glucólisis anaeróbica? Pregunta de examen. ¿Qué es la glucólisis anaeróbica? Es el proceso mediante el cual una molécula de glucosa se convierte en piruvato. Una molécula de glucosa se convierte en piruvato. Entonces, esto que sucede por acá, ¿sí? Profesor, por favor, ¿me ¿Me puede puede repetir? Espere. Ya. Bueno. Es el proceso por el cual una molécula de glucosa tiene un proceso de degradación para llegar a piruvato. Esa es la glucólisis anaeróbica. ¿Listo? ¿Quedó claro? Una molécula de glucosa que entra en la célula llega hasta piruvato, sin presencia de oxígeno. O sea, todas estas reacciones se dan sin presencia de oxígeno, por eso se le dice glucólisis anaeróbica. Entonces, resulta que por cada siempre me olvida que esto no va aquí, por cada reacción de fructosa, o sea, por cada molécula de fructosa que se degrada, se producen 2 ATP. ¿Sí? 2 monedas de ATP. Pregunta de examen. ¿Cuántas monedas de glucosa se producen? ¿Cuántas monedas de ATP se producen de una molécula de glucosa? Usted dice 4, porque por aquí van 2 y por aquí van 2, ¿sí o no? Porque lo mismo que pasa aquí va a pasar aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se puede decir, señor, Sí. o sea, se podría decir que en ambas partes sucede lo mismo. En los dos lados, sucede lo mismo. Pero ojo, por eso les digo que pregunta de examen, porque usted debe pararle tiene que prestarle mucha atención a la pregunta. Una cosa es que yo le diga cuántas monedas se producen y otra cosa es que yo le diga cuántas monedas quedan. ¿Por qué? ¿Cuántas monedas se producen? ¿Cuántas? 2. 4. 4. 4. Por cada moneda de glucosa se producen 4. Ahora, ¿cuántas monedas de ATP quedan netas? Ojo, la palabra es neta. ¿Cuántas monedas netas de ATP quedan de la glucólisis? 2. ¿Por qué? Porque para poder hacer toda esta reacción, pasar de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y llegar a piruvato, cada
molécula de fructosa se gasta un ATP. O sea, que de este lado queda un ATP y de este lado queda un ATP para poder gastarlo en la contracción muscular, porque lo otro se gastó en el proceso de la hidrólisis. Mire que con la fosfocreatina pasa lo mismo. La fosfocreatina genera energía para poder que el ATP se una, porque eso todo necesita energía. La fosfocreatina no produce, sino la fosfocreatina daría energía de una vez, y no, ella lo que hace es producir energía para poder hacer el proceso. Aquí pasa lo mismo. Usted genera 2 ATPs, pero en el proceso se gasta una, o sea que no le quedan sino 2. No le quedan sino una por fructosa, y como son 2 fructosas, pues le quedan 2 netas. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿cuántas monedas de energía se producen en la glucólisis anaeróbica? ¿Y cuál es la respuesta? Chun, 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 chun. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas monedas de energía se producen en la glucólisis anaeróbica? 2, 4. 4. ¿4? Cuatro. Pero quedan 2 Ahora, porque yo utilizo no, pero yo no pregunté cuántas quedan netas. Yo dije, ¿cuántas monedas produce? Ahora, yo voy a Cuatro. preguntar, ¿cuántas monedas netas de ATP se producen en la glucólisis anaeróbica? 4. 2. 4. Dos, Dos. dos, Porque neta. dos, porque se gastó una en el proceso. ¿Listo? Entonces, Bien. de piruvato, cuando este piruvato se acumula mucho, entonces también este piruvato se almacena en otra moneda un poquito más, en otra molécula o subproducto más grande, que es el famoso lactato. Y hay que entender esto porque el lactato por sí solo no produce fatiga. Ustedes han escuchado, no, se me acumuló el lactato. Y resulta que no es, el lactato es un subproducto energético. ¿Ya? O sea, el lactato no es malo, el lactato es un subproducto energético. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver que cuando se produce el ATP por vía glucólisis aeróbica, si el oxígeno no llega suficientemente, este lactato lo que hace es arrastrar unos hidrogeniones y se vuelve ácido y se produce el ácido láctico. Entonces ahí sí genera fatiga y ahí es donde viene el calambre. Pero como tal, este lactato está ahí disponible, porque vamos a suponer que la persona hizo de 3 a 5 minutos. De pronto hizo un sexto minuto. Entonces, ese lactato que está aquí se va a devolver a piruvato y va a volver a hacer el mismo proceso para entrar a la mitocondria. Pero este lactato es un subproducto energético. Entonces, y sale mucho en los exámenes, depende también el que haga el examen, ¿no? Pero para usted, para casi todo ahora le están haciendo exámenes de su área. Entonces le preguntan, ¿quién es el responsable de la fatiga muscular? El ácido láctico, el lactato, la glucosa, yo no sé qué, la falta de oxígeno. Si usted pone el lactato, perdió porque no es el lactato, es el ácido láctico. O sea, como lactato no hay problema. O sea, una cosa es que usted come un jugo de naranja bien rico con cola granulada y otra cosa es que usted tome un jugo de naranja bien ácido, que es esos que le mancha a uno las tripas. ¿Sí o no? Y los dos tienen como base la naranja. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con el lactato. Entonces, esa es la glucólisis anaeróbica. Ahí terminó. Profe, Señor. y el lactato es la misma del otro lado donde está piruvato. ¿Ah? Ah, sí, Que sí. claro. Lo que Ah, suceda en un lado va a suceder en el otro. listo, profe. ¿Sí? Pero les voy a mostrar Profe, ¿me puede repetir lo que me dijo de lactato? Lo que dijo. que el lactato es un subproducto. No, lo que dijo que de pronto cuando nos hagan la pregunta de que Ah, eh, no, que cuál es el responsable de la fatiga. No es el ácido láctico, sino el lactato. Sin embargo, si usted no ve lactato y ácido láctico, sino que ve solo el lactato, pues tendrá que decir que es lactato, pero no es el lactato, es el ácido láctico. Miren una reacción más compleja, mírenla.
La misma que les estaba mostrando, ¿sí ve? Entonces, vea, la glucosa pasa de glucosa 6-fosfato, luego a fructosa 6-fosfato, luego a fructosa 1,6-fosfato, luego se va y se forma un gliceraldehído y una dihidroxiacetona, y esto sigue para abajo. Y este gliceraldehído luego se vuelve un bisfosfoglicerato, luego un fosfoglicerato, luego un fosfofenol piruvato, hasta que llega a piruvato. ¿Sí ven todas las reacciones que hay ahí? Eso sí está complicado. Eso sí está complicado. Y realmente yo digo, a nosotros nos tocó aprendernos todas las reacciones. A nosotros, digo, los que estudiamos, sobre todo en el programa mío, que es muy de fisiología. Pero uno dice, eso sirve para un médico, porque los médicos saben cómo intervenir cada una de esas funciones químicas a partir de los medicamentos. Y ellos necesitan saberlo. Uno con que sepa Profe, que ahí se produjo. Listo. las fructosas son moléculas de alta energía. Sí, porque vienen de la fructosa, vienen de la glucosa. Pero no. Pero no son del sistema de fosfatos de alta energía. Porque estas ya no son Son ellas estas moléculas ya que dan energía. son moléculas de alta energía, pero no hacen parte del sistema, porque estas ya no son fosforolizadas, sino que son hidrogenadas, ¿sí? Ellas tienen digamos, otra composición química. Para poderlas volver fosforolizadas y hacer el ATP y hacer la fosforolización, sí se necesita que se degraden en esto, porque ya son mucho más grandes, ¿sí? Y tienen unos componentes diferentes. Sí, esto mismo que pasa aquí, pasa aquí. Profe, vamos a tener acceso a esta grabación, a esta clase para repasar. Sí, tienen acceso a la grabación. Ya yo se las voy a subir a territorio. Lo que pasa es que hasta que no se enrute, no sé cómo. Va a ver si se las puedo subir por inducción. Si no, también pueden ver. Yo les dije que podían ver videos de Cristian Nayoli. Ahí él sí la explica un poco más denso, un poco más complejo. O sea, a mí con que se aprendan esto es, primero, que la glucólisis anaeróbica es el proceso mediante el cual la glucosa se vuelve piruvato. Que el piruvato, que en ese proceso se producen 2 monedas de ATP por cada proceso. Y cada Profe, proceso se ¿cómo hace que se por cada fructosa. entrecortó? ¿Ah? Disculpe que esto se entrecortó. No, le estaba resumiendo todo. Que de una glucosa se dan 2 fructosas. Que por cada fructosa se hace un proceso. Que cada proceso me lleva a piruvato. Cada proceso me produce 2 ATP y me deja un ATP. Y que si el piruvato no se utiliza, se acumula y se vuelve lactato. Hasta ahí quedamos. ¿Listo? Todo esto sin presencia de oxígeno. Ahí no hay oxígeno, sí. Esta reacción química no tiene oxígeno. No necesita. Pero hasta aquí llevamos solo 4 monedas de ATP, 2 monedas de ATP nada más. Netas. ¿Sí? Ahora, aquí está la mitocondria. ¿Sí? Aquí estaría la mitocondria. Pero la mitocondria todavía no la vamos a tocar porque para la mitocondria se necesita, ¿sí? Para poder entrar a la mitocondria es otro proceso que vamos a ver la próxima sesión. Por ahora lo que necesito es que tengan claro este proceso. Por ahora lo que necesito es que tengan claro este proceso para poder entender el resto, ¿cierto? Ya cuando esto entra a la mitocondria, en la mitocondria se producen por nivel oxidativo la medio bobada 30 monedas de ATP. ¿Sí? Pero porque ya empezamos a pasar el ciclo de los 5 minutos. Entonces ahí sí empezamos a gastar ATP. Y mire que hasta los 30 minutos no hemos cogido grasa. Ahora entienden por qué es tan difícil bajar de peso y por qué la gente no hace el ejercicio adecuado para bajar de peso. Porque mire todo lo que pasa con la energía. Si usted no la gasta bien, pues. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a cerrar la grabación.